Amigos de YouTube, y como dice el título del video, clases de historia con Heiner. Y como les dije en un video anterior que iba a hablar de un personaje que es de un personaje muy famoso, también conocido como hoy en día como Catalina la Grande. Les diré su fecha, les diré el país de nacimiento y cómo logró ser conocida en el mundo como Catalina la Grande, que le tocó hacer para poder llegar a estar donde estuvo mucho tiempo. Catalina la Grande nace el 2 de mayo de 1729 en Polonia. Ese es su lugar de nacimiento. Casada con Pedro III, pero ella se molestaba mucho con Pedro III porque este personaje era muy blandito a sobre Federico, que el cual era el rey de Prusia. Entonces Federico hacía lo que se le diera la gana con el vasco imperio ruso, y ella tenía esas discusiones con él porque pues él no era un zar fuerte, sino más bien un zar un poco blandito, y para ese tiempo, para lograr ser zar, tenía que ser alguien en una posición fuerte y alguien demasiado con mucho poder militar y con el poder económico, más que él tenía el poder económico, pero no estaba haciendo las cosas bien. Así que ella pues prácticamente no lo soportaba. Entonces, ¿el qué hace? Pues Pedro III, que el cual es hijo de Pedro el Grande, otro zar de Rusia, pero Pedro el Grande sí logró ser mucho más poderoso y más a la vez más guerrero que su descendiente. Ella estaba muy ofendida con él y lo único que se le ocurre es dar lo que él llega al poder y solo mandó medio año, donde ella con sus 3 amantes, que el cual uno se llamaba Potenkin y los eran 2 hermanos, que se me va el nombre de los 2, que prácticamente la seguían a ella. Eran sus 3 amantes con los que ella andaba mucho con él. Entonces ella decide darle ese golpe de estado a este tipo y se queda con el vasco imperio ruso, y lo que hace es agarrar un mapa grande allá en el Palacio de Invierno, y lo único que hace es mi palacio y mi país, y empezaba ya a tener títulos de grandeza. Cuando llega al poder, hay unos conocidos hoy en día como los cazacas, que el cual es el ejército privado del zar de Rusia, pero para mantener para ser reconocido por los cazacas como zar, tiene que prácticamente hacer una hazaña grande, y ella sabía que sus enemigos era Federico, el cual era el rey de Prusia. ¿Qué es lo que hace ella? Ella conforma ese grupo, los cazacas, y invierte una rebelión contra ellos, y ella gana. O sea que los mantuvo a raya, y es reconocida, y empiezan a darle el nombre como Catalina la Grande, por empezar a construir monumentos, por empezar a hacer una cosa y la otra. Aunque los sectores más pobres de Rusia, pues esto estaba muy mal, porque ella se estaba quedando con todo el dinero y con todo lo que, ya que Rusia, en una época, en ese tiempo, era un lugar de agricultores, y era un lugar que prácticamente vivía de la agricultura, pero ella se quedaba con todas esas riquezas, y a esos sectores más pobres pues no les favorecía que ella estuviera ahí, porque ellos sabían que ella no era rusa y era polaca, así que ellos se sentían muy mal, molestos sobre eso. Pero ¿qué podían hacer? Ya que ella tenía mucho poder, porque los soldados la admiraban y los cazacas. Entonces por eso es que ella decide del matrimonio entre Pedro III. Tuvo 2 hijos, que el cual uno se llamaba Pedro I, y la otra Petrovna, que el cual nacería muerta. Pero sobre sobre Paulo I hablaré de él en otro video, porque ya que es un personaje también muy interesante, donde también va a ser un personaje un poco, ya que este personaje Paulo I pues sería un personaje como más de decirle un zar muy infantil. Y en ese tiempo pues empezarían a suceder otras cosas sobre el vasto imperio ruso. Pero después ese lo dejaremos para un siguiente video, ya que estamos hablando de esta mujer. Después de eso pasaría mucho tiempo, y un hombre
un hombre que fue esclavizado, se escapa y, como le digo, va a los sectores más pobres de Rusia y se hace pasar por Pedro III, el marido de Catalina la Grande, donde él decía que él simplemente iba sobrevivido. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él fue azotado, él fue golpeado y le muestra a las demás personas que si él llegara, que le dieron, como por decir, un golpe de estado a Catalina la Grande, y que si le dan el golpe de estado y si él se queda como zar de Rusia, si él vuelve, le daría el dinero y les devolvería las tierras robadas por Catalina la Grande. Entonces él arma un grupo, bastante un grupo, y ejerce una guerra contra el ejército ruso y contra los casacas, pero lamentablemente este hombre, que el cual era un impostor, su nombre se me va, no sé cómo es que se llama, este hombre era un impostor porque ni era ni Pedro III y no era ni el esposo de ella. Así que, y comienzan una ofensiva contra él, pero él seguía peleando porque él también él fue es militar de ella, él sabía cómo hacer estrategia, pero después de él hablaremos. Ahora sí hablaremos de los tres amantes que ella tenía. Uno de esos y los hermanos, o sea, Potenkin y los dos hermanos, que el cual eran los que la seguían a ella, a Potenkin, lo llaman a un juego de billar en ese tiempo y a tomarse unos tragos y hablar. Y Potenkin, pues los dos hermanos, estaban muy celosos con Potenkin porque sabía que la zarina se la pasaba más tiempo era con él, más que con ellos, así que ellos se sentían ciertos celos y cierto odio hacia él, porque él era el amante más confiable de ella. Entonces, pues ellos se molestaban mucho, así que deciden, lo invitan a un juego de billar, y en el juego de billar lo que hacen es con un taco de billar, lo golpean y lo encienden a pata demasiado. Entonces le dejan y lo golpean y le dejan un ojo tuerto y le dicen que si la próxima lo ven con la zarina, lo asesinarán o le puede ir peor. Así que él tiene que salir huyendo de ese lugar. Pero él le cuenta eso a la zarina, y Catalina se molesta un poco y manda a llamar a los dos hermanos, que los manda a apresar a los dos. Entonces, mire esto, él le dice, los manda a apresar y él prácticamente se quedaría con ella, porque él sabía que si se quedaba con ella iba a tener todo. Después de venir de abajo prácticamente tenía todo el vasto imperio ruso para él, y ella se queda admirada. Después de eso, a este hombre es capturado, el que les digo, el que se hacía pasar por Pedro III, es capturado y es condenado a muerte, donde lo ponen en una plaza pública y donde lamentablemente le cortan la cabeza, porque en ese tiempo en Europa era normal cortarle la cabeza a los desertores o a los que no estuvieran de acuerdo con el manejo de ese tiempo en Europa. Así que eso era muy normal, ese era el castigo, como para darle miedo o escarmiento a los que vinieran después de él. Este hombre es asesinado y ahí se acabaría lo que fue conocida como esa revolución en Rusia. Entonces, esta mujer, después de mucho tiempo mandar, moriría el 17 de noviembre de 1796. Moriría en Rusia. De una muerte cerebral moriría ella. Pero no sin eso, de dejarle el cargo a su hijo, a Pedro I, que se casaría, no sé con cuál mujer, pero en un próximo video le hablaré sobre Pablo I, ya que es alguien un poco infantil a la de hora de hacer cosas, y cómo sucederían y cómo fueron sucediendo cada cosa sobre el vasto imperio ruso. Y por eso es que Catalina la Grande es conocida en el mundo mundial sobre por qué se le da ese gran título. Así que en un próximo video hablaré de este personaje, Pedro III, porque decido enfocarme solo a hablar del país de Rusia,
cómo llegó a ser conocido mundialmente como el país más grande, ya que prácticamente una mitad está en Europa y la otra mitad está en Asia. Si se ponen a ver el mapa, lo ven que es el país más grande del mundo militarmente, porque ese es un país que tiene militarmente y tiene el mejor ejército del mundo. Entonces me parece un país demasiado interesante, y en el próximo video hablaré de él. Chao, chao. Y para los que me quieran apoyar para que mi canal vaya creciendo, ahí les dejo mi PayPal y mi Nequi, y muchas gracias.